que resulta que la mano de la abuelita, una gran mano, güey, y el poquito es bastante, y la mano de la nieta. Entonces, hermanos, todos nos ha tocado enseñarle a alguien. Es más, cuando vemos al mismo Jesús, el mismo es reconocido como un maestro. Y el discipulado no es otra cosa que enseñarle a alguien sobre Jesús, sobre la escritura, sobre la vida cristiana. Y Jesús dijo en la gran comisión, id, ¿se acuerdan? ¿Y qué? Y hagan discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Entonces, lo primero que quiero que dejar como un fundamento, como introducción, es que cuando pensemos en homilética, si bien vamos a citar algunos ejemplos de predicación del púlpito, los principios de homilética se aplican a todo. Vuelvo a repetir, desde alguien que puede... ¿Te ha tocado enseñarle a alguien manejar carro? ¿O te acuerdas cuando, no sé cómo tú aprendiste, si quién te enseñó? Plástale el clutch ahí, decía, ya todos enojados, ya, y subían contentos, bajaban peleando, ¿no? Frena, frena, ¿no? Hasta en el enojo dice, ¿qué no estás seguro que vas al cielo? Le dices, vámonos. Entonces, si somos sinceros, aun cuando algunos tienen un don natural para la enseñanza, la Biblia nos dice que todos somos llamados a enseñar. El problema es que soy desobediente. Y mi desobediencia la escondo en cosas como, no sé, me da pena, tengo miedo, no sé qué voy a decir, esto y lo otro. Pero nuevamente, si nos damos cuenta, sí enseñamos en algún área. Algunos nos ha pasado, por ejemplo, cuando estamos trabajando y llega uno nuevo, ¿verdad? Y te dicen, hey, capacítalo. Y dices, "Ah, ¿y qué le digo? ¿No? No, y hay quienes todavía están lastimados de cómo los capacitaron. Dicen, no, si yo sufrí, ¿verdad? Que sufra, dice. O sea, a mí no me enseñaron, dice. Qué amor, ¿no? Dice, mira cómo lo hago y luego tú lo haces. Hay quienes así enseñan, ¿no? Mira cómo lo hago y ya luego ya vas tú. Y se desespera el maestro, pues, porque aquel que lo está haciendo por primera vez y el maestro ya se desespera y dice, mira, espérate, espérate, ¿cómo lo hago yo? Y ya se mete y ya no le deja hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de homilética, hermanos, yo quiero que tengamos en mente una definición que me gusta mucho que la usa James Hopping. Homilética dice, voy a usar aquí, a ver si logramos aquí que esto funcione. Espérenme, hermanos, el enemigo. Es la ciencia o arte, porque tiene que ver con las dos cosas, ciencia o arte, que enseña principios. Esta definición es la que nos va a ayudar a entender la homilética. La homilética es la ciencia o arte que enseña principios que se aplican para la enseñanza. Estamos definiendo homilética. La homilética es la ciencia o arte que enseña principios que se aplican a la enseñanza. Cuando hablamos de homilética cristiana, obviamente
es a la enseñanza cristiana. Y cuando hablamos de enseñanza cristiana, podemos aquí abarcar muchas cosas desde un sermón, una clase para niños, un discipulado, por pensar en un discipulado como un curso, un seminario, consejería. Cuando pensamos en enseñanza, dentro del cristianismo abarcamos todo. Un ejemplo, imagínate que viene una hermana nueva, entregó su vida a Cristo. Y entonces, como aquí hay varias hermanas que ya tienen años caminando en el Evangelio, les decimos a una o dos hermanas, hermanas, caminen con la hermana nueva, enséñenle la palabra de Dios. Y hay quienes llevan 10, 20 años y todavía nos da pena. Pero pastor, ¿qué le voy a decir? La palabra de Dios. Sí, pero ¿qué? Y entonces, vuelvo a repetir, aquí no es un tema de, ay, es que yo creo que no tengo el llamado. No, no, no. Porque Jesús dice, id, ¿recuerdan? Bauticen y no dice, vayan siempre y cuando tengan el llamado. Está diciendo, si eres cristiano, tienes una comisión, ir, compartir el evangelio, bautizar y enseñar. Entonces, la homilética tiene que ver con una ciencia, un arte que enseña principios, y eso es lo que vamos a caminar, que tienen que ver con la enseñanza. Y si no ponemos, o sea, esto se aplica a una profesión. Imagínate si en tu trabajo nuevamente te dicen, oye, tú que llevas 20 años, ¿podrías dar un curso para los que están llegando? Me da pena, ¿no? Entonces, esto se aplica para todo. Ok. ¿Vamos bien ahí con la definición? ¿Qué es homilética? Para la enseñanza, ya sea la enseñanza cristiana, que abarca cualquier área o cualquier profesión. ¿No? Ok. Empecemos entonces con algunos consejos generales y voy a tratar, este curso va a ir como un poquito más dinámico. De hecho, la próxima semana vamos a ver cómo fallamos muchas veces cuando enseñamos desde el principio. ¿Nunca han escuchado a un predicador o un conferencista que dice, ay, discúlpeme, ando malo de la garganta? En homilética esas frases nunca se deben de decir, aunque andes malo de la garganta. Entonces vamos a ir aprendiendo algunas frases por ahí que no las debemos de decir porque es parte de la homilética. Yo, aunque estoy muriéndole, vamos a darle, porque la homilética no me permite. Entonces, como la idea es que sea como también un taller. Si ustedes vamos a tratar de hacer las clases de 40 minutos para tener un tiempo para preguntas, comentarios y dudas, ¿sale? Entonces, si van teniendo alguna pregunta, la vayan escribiendo y al final las vamos comentando. Ok. Cuando hablamos de homilética, ya dijimos, ciencia arte que enseña principios que tienen que ver con la enseñanza. Entonces, primer consejo. Debemos de aprender a diferenciar entre estilo y contenido. Diferenciar, si de repente no lo entienden, es porque a veces yo no hablo otras lenguas, yo escribo en otras lenguas. Ok. Cuando tú vas a enseñar algo,
debes de aprender a diferenciar entre estilo y contenido, porque son cosas diferentes. Por ejemplo, nos preocupamos a veces tanto por el estilo, es decir, el cómo, cómo lleva acento, ¿verdad? Que en el qué. ¿Ustedes han escuchado a predicadores que son excelentes comunicadores, pero dices, qué herejías? No digo que sea hereje, pero creo que uno de los excelentes comunicadores que hoy hay es Dante Gebel. Sabe conectar, capta atención, inicia siempre como lo que a veces se llaman un llama atención al principio y ya te tiene ahí. De repente dices, ya acabó la predica. No, que luego predican media hora también, ¿no? Pero dices, órale, Cash Luna, por ejemplo, es una muy buena persona, o sea, un muy buen maestro. Pero nuevamente, tenemos que saber diferenciar entre estilo y contenido. Porque una cosa es que yo sepa enseñar bien, pero la pregunta es qué estoy enseñando. Y aquí lo que necesitamos aprender a trabajar las dos cosas. Porque la idea es saber tener un contenido. Es más, yo puedo tener un buen contenido, vamos a ponerlo así, una predicación bíblica, de sana doctrina, como se dice, bien arraigada en la escritura, pero como mi estilo es un estilo que aburre a las personas, por muy bíblica la enseñanza, en 10 minutos ya están durmiendo. Y el que anda dando unas herejías, ahí estamos, ¿no? Pero nuevamente, una cosa es el estilo y otra cosa es el contenido. En la homilética se enfoca un poco más en el estilo. Y lo primero que tenemos que entender es, cada uno de nosotros tiene un estilo diferente. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Dios te diseñó a ti de una manera específica. Y con esa forma que Dios te diseñó, tienes un estilo de enseñanza. Muchos de nosotros hemos dejado de enseñar porque primero, el primer error que cometemos es compararnos con alguien que ya lo hace y entonces decimos, no, yo no creo que la voy a armar, o sea, sí, no creo que la voy a hacer. Yo eso es lo que siempre he dicho de mi pastor. Algún día quiero predicar como mi pastor. Y de repente lo escucho predicar y dije, no, yo nunca voy a llegar a ese nivel. Pero Dios no me llamó a copiar su estilo. Mi error comienza cuando pienso que Dios me está pidiendo copiar un estilo y Dios no me está diciendo copia un estilo. Dios me está diciendo, como te hice, así quiero que enseñes. Y ese es lo primero que nos cuesta, vuelvo a repetir, el primer barrera que muchos tenemos de decir, no, pero es que yo ya escuché al hermano, o a veces las hermanas dicen, no, yo ya escuché a la hermana, y no, no, yo nunca, ¿no? Y como nos comparamos, entonces decimos, yo no. Y ahí estamos trabados, pausados, en no obedecer lo que Dios nos está llamando. Obviamente, el contenido es importante porque, ahora, por muy buen estilo que tengamos, aquí sí, ojo, Dios sí puede juzgarnos por el contenido. Dios no nos va a juzgar por el estilo, pero por el contenido sí. Y como tú y yo queremos hacer las cosas excelente, porque es para Dios, entonces voy a procurar en tener un estilo excelente con las herramientas que Dios me dio. ¿Te acuerdas que Moisés dijo,
no puedo hablar o algo así, ¿te acuerdas? Soy tartamudo, dicen algunos, ¿no? Que decía, pero se quejó de que le costaba hablar. Y entonces Dios dice, ¿quién hizo la lengua, güey? Entonces muchos hemos puesto este pretexto. No, es que ya escuché a y me comparo con, y entonces, simple y sencillamente, ahí trabamos el asunto. Un consejo que puedes practicar para descubrir tu estilo es, en el caso de la predicación, este es un consejo que yo te puedo dar para que tú descubras tu estilo de enseñanza. Deja de ver predicadores. Porque cuando ves a predicadores, inconscientemente, sobre todo porque vas a ver los que te gustan, inconscientemente, aun cuando estás tal vez enseñando al 1-1, sacas las muletillas de tu predicador, las frases, ¿no? Porque estás copiando un estilo. Y la neta es que eso se ve mal. Tú no eres Miguel Núñez. Tú no eres Sugel Michelén. Por eso ahí lo voy a dejar para que no tocar ídolos. Tú no eres Juan Herrera. Tú eres tú. Entonces, una forma de cómo descubrir tu estilo es, deja de escuchar a predicadores por un tiempo. Mi recomendación es, lee sermones. Léelos. Hay un montón de libros con sermones escritos. Léelos. Llegaremos al punto de estructura de sermones o de estructura de una conferencia o para estructurar y cómo poder compartir con un grupo pequeño a un grupo de 1000 personas. Porque les puede tocar. Yo nunca pensé que me tocaría y me ha tocado. Y todo es para el Señor. Entonces, la homilética va a enfocarse en el estilo, el cómo, porque es la hermenéutica la que se enfoca en el contenido. Y estas dos van de la mano. La hermenéutica va a enfocarse en hacer una buena exégesis del texto o lo que voy a enseñar y la homilética en el cómo lo vamos a enseñar. Entonces, tienes que diferenciar esto y buscar tu propio estilo. Y cuando diferencias esto, nunca permitas que el estilo opaque el contenido. ¿Qué significa esto? Que alguien llegue a decir, qué bonito enseña la hermana. No sé ni qué enseña, pero no, hombre, bien entretenido cuando enseña. No aprendo nada, porque el estilo opaca al contenido. Hay predicadores que yo los admiro, no por su contenido, por la garganta que tienen, porque se la pasan gritando, y grita y grita, y sudan y lloran, y hay quienes les gusta eso. Y dices, wow, estilo. ¿Y de qué enseñó? Saber, pero tuvo bueno. Entonces, cuidado. Cuando descubres tu estilo, el que Dios te dio, va a ser tan natural tu enseñanza, no necesitas forzar, no necesitas copiar otros modelos, es tu estilo con el que Dios te quiere usar y entonces tu estilo se conecta con el contenido, no lo opaca. ¿Sale? Segundo consejo
Estamos en consejos generales, ¿no? Ya vamos a ir entrando en su momento más. Número 2. Ahí está. Claridad y sencillez. Cuando hablo de sencillez, no estoy hablando de otra cosa más que de saber usar términos sencillos que sean entendibles, y cuando yo traiga una palabra que yo sé que tal vez no va a entenderse a la primera, yo tengo que explicarla, no dar por hecho que la persona lo va a entender. Entonces, cuando una persona enseña, ya sea nuevamente en el discipulado uno a uno, en pequeños grupos o en grupos grandes, siempre debemos de pensar en lo que voy a enseñar sea claro y con términos sencillos. ¿Por qué? Porque puede ser que tú estás en un grupo de personas donde tú no conoces sus contextos y las referencias que tú puedes usar, por muy buenas que pueden ser, no las van a entender. Dos ejemplos. La vez pasada, bueno, hace tiempo, estuve en una reunión y el hermano que compartió toda su enseñanza trazó él venía de Querétaro y toda la enseñanza trató de cómo la obra de Dios es la misma en todos lados, su propósito no cambia, y el ejemplo que puso es como el Costco, dijo. A cualquier Costco que vas, es igual. Y puso ejemplos, ¿no? Es como cuando entras al Costco y el Costco y el Costco y el Costco. Y fue aquí en Tuxtla. Entonces algunas personas llegaron y al final le preguntaron, ¿qué es Costco? Y el hermano dice, así, ¿a poco no lo conocen? Dice el hermano. ¿A poco no hay en este pueblo? Dijo. En esta ranchería no hay todavía. Digo, no, es que aquí no hay. Entonces no me entendieron nada. Si hubiera usado un Oxxo, un mini bodega horrera, pero él se fue con un término Costco que dio por hecho que todos lo entendían. Cuando hubiera sido muy fácil decir, hermanos, ¿conocen el Costco? Esa pregunta hubiera sido, no, ok, ¿qué tiendas hay aquí? Tal, tal, ok, y ya. ¿Ven cómo lo hubiera librado? Ok. Segundo ejemplo. Esto me pasó por la selva más o menos. Igual estábamos en unas conferencias y el pastor que predicó decía lo fácil que hoy el enemigo ataca las mentes de los niños. Y él decía, es como por ejemplo, dice, en YouTube, y empieza ejemplos de YouTube, y luego ejemplos de Instagram, luego ejemplos de TikTok. En una comunidad donde no hay ni luz, donde son todos indígenas que no tienen un celular. Entonces, por muy buen contenido, no hubo claridad, no hubo la sencillez de los términos, y entonces esa enseñanza no funcionó. Entonces, cuando te toque enseñar, vuelvo a repetir, ya sea con una persona, con otra, puede ser que tú ya domines ciertos términos, pero eso no significa que la otra persona los domine. Les he dicho pues de aquel predicador que dice que llegó a la sierra, ¿no? Y dijo, hermanos, yo tengo homilética, dijo, hermenéutica, exégesis, neumatología, dijo. Ya la hermana dijo, hermano, no sé qué enfermedades sean esas.
Yo solo sé que Cristo te puede sanar, le dijo. Porque nuevamente, hermanos, ahora, no es lo mismo si te vas, si te dicen, hermana, ¿puede usted dar una clase en el seminario del doctorado de teología? Donde aún ahí se tiene que usar claridad y sencillez usando la terminología que para un seminarista, para él es algo sencillo usar esos términos. Entonces, si mayormente te toca, vamos a poner un ejemplo, te toca dar una clase con niños y empiezas a usar terminología. A ver, niños, ¿no? O como el otro predicador que dijo, si no se arrepienten, tendrán consecuencias escatológicas. Toda la gente, ¿no? Y al final el pastor se acerca y le dice, ¿qué les quisiste decir? No, que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Eso les hubieras dicho. O sea, ¿me explico aquí el punto? Muchos nos perdemos en el propósito ¿cuál es el propósito? Enseñar. Pero como leímos dos, tres cositas por ahí, como vimos dos, tres TikTok por ahí, en automático a veces sacamos terminología que a veces ni nosotros conocemos y luego las queremos meter. No, hermanos. La homilética nos recuerda que cuando enseñamos tenemos que ser claros y sencillos en la enseñanza, es decir, terminología que podamos manejar. Número 3, no perder el propósito. Propósito, así bueno. Un error que cometemos muchos que enseñamos es no tener un propósito en la enseñanza. Cuando te toque enseñar algo, ya sea en tu trabajo, ya sea aún en una reunión informal o en la iglesia, si te toca enseñar algo, pregúntate, ¿esto que voy a enseñar, cómo lo puedo resumir en una frase clara? ¿Nunca les ha pasado que, por ejemplo, no sé, alguien le han preguntado a alguien, oye, ¿y de qué vas a predicar o de qué vas a enseñar o de qué es tu tema? Y empieza, pues mira, quiero hablar de, y empieza, ¿no? Quiero hablar de esto, luego de esto, luego de esto, y todavía dicen, ¿y si me da tiempo? No sabe. Cuando tú tienes claro es, voy a decirles de esto. Entonces, cuando tú vayas a enseñar algo, nuevamente, en cualquier área. Si, por ejemplo, estás capacitando a alguien de tu trabajo, tú define el propósito. Hoy quiero que esta persona aprenda a cómo sacar copias. Y ese es mi propósito. Porque si ni yo sé lo que le voy a enseñar, si yo estoy perdido, ¿cómo lo voy a dejar aquel? Peor. Entonces, ojo, nuevamente, el tema de los estilos, aquí es importante. Mi estilo puede hacer que el propósito se pierda. En la predicación, en la enseñanza bíblica, hay un propósito: transmitir la palabra de Dios, transmitir lo que Dios quiere hablar. Ese es el propósito. No debo de dejar que mi estilo de predicación pierda el propósito. Nuevamente, hacer que las personas se vean, por así decirlo, solo el empaque que sería el estilo, y que cuando abrieron el empaque no había nada.
Entonces, tú como alguien que enseña, haz de cuenta nuevamente el ejemplo de la abuelita que le va a enseñar a cocinar a su nieta. ¿Cuál es el propósito? Que la nieta aprenda a hacer caldo de res. Ese es el propósito. Y la nieta de repente dice, ay, pero también quiero aprender mole. Primero aprende esto. Y luego vamos por el mole. Si no sabemos hacer esto, no vamos a llegar hasta acá. Lo mismo entonces cuando enseñamos, cuando estás discipulando a alguien. A veces en la desesperación le damos un montón de información y no hay un propósito claro. Entonces, nunca olvidemos que cuando enseñamos en cualquier área, es más, hoy que está de moda los youtubers, ahí se aplica la homilética, porque están dándote un mensaje. Y los que son muy buenos te enganchan en los primeros segundos para que estés viendo. Otros, o en los reels, el que sabe engancharte, por lo menos te tiene ahí la atención. El que no, ¿qué haces? Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, hay un capibara. No, y el capibara te tiene más homilética. ¿No? ¿Me explico? Entonces, vamos a llegar al llama atención, qué cosas podemos usar para llamar la atención, de tal manera que, porque el cerebro, cuando alguien inicia a hablar en un grupo o a otra persona, hay un elemento químico en el cerebro, que si pierdes la atención, lo perdiste a la persona, a tu audiencia, sea uno, sean 1000. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el propósito? Y eso tiene que tenerlo tú muy claro. Número 4. Era lo que les decía ahorita con los ejemplos. Es importante el contexto de la audiencia. Esto de contexto de la audiencia es lo que los mercadólogos dirían, conoce a tu mercado. ¿Ok? ¿A quién te vas a dirigir? Porque dependiendo a quién te vas a dirigir, va a ser tu estilo. Es decir, en la enseñanza bíblica, el mensaje nunca cambia. El mensaje no es como, este mensaje para los chavos, dicen, ¿no? Este para los no tan chavos y este para los que ya con un kilometraje ahí avanzadón, ¿no? En el cristianismo el mensaje no cambia porque el mensaje sale ¿de dónde? De un solo libro, que es la Biblia. ¿Ok? Pero es importante el contexto de la audiencia. ¿Por qué es importante el contexto de la audiencia? Porque nuevamente puedo cometer errores como los que decía del Costco o de hablar de Instagram en medio de una selva. Entonces, conocer el contexto de tu audiencia va a ayudarte a que comuniques mejor el mensaje, pero algo aquí que a veces nos olvidamos los que enseñamos, a poder conectar con tu audiencia. Porque a veces, por muy buen mensaje que podríamos dar, un buen estilo, si yo me olvido de mi audiencia, no conecto. Y es aquí donde debemos de aprender a conectar. Por ejemplo, nos tocó, me tocó estar en un lugar donde yo no conocía a nadie y me tocaba compartir. Y es más, mejor un ejemplo bíblico, yo no. Pablo llega a Atenas. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Contexto de la audiencia. Entra a observar. Empieza a observar. Sí, ya.
como ya tiene el mensaje, no es como dijo Pablo, ¿me dan una semana para prepararme? No, el mensaje ya lo tienes. Lo que estamos aprendiendo es el cómo. Entonces Pablo observa y dice ya, pide su turno en el Areópago y dice, he observado, dice, ¿de acuerdo? Que tienen un montón de dioses y dentro de esos tienen uno que dice, al Dios no conocido, de él les vengo a hablar. ¿Y qué hizo Pablo ahí? Conectó. Y la audiencia ahora tiene, los tiene ya atrapados con algo que para ellos es normal. Pero si en un tiempo donde la gente no podía viajar, Pablo quería venir a decir, oigan, les quiero hablar algo de Jerusalén y Jerusalén esto y Jerusalén lo otro. Tal vez muchos de su audiencia nunca habían salido de Atenas. Entonces, cuando Pablo conoce a su audiencia, el contexto de su audiencia, observa lo poco que tal vez puede observar en el momento y entonces, esto es homilética, él encuentra un punto donde dice, de aquí voy a partir, el mensaje no va a cambiar. ¿Cuál era el mensaje? Presentar el Evangelio. Entonces, lo mismo, si tu audiencia es, vamos a poner, si a ti, vamos a poner un ejemplo, es un grupo de mujeres, te toca darle una enseñanza a un grupo de mujeres y ves que tu audiencia tienes mujeres desde jóvenes hasta ya ancianas, cuidado con solo enfocar tu lenguaje a un lenguaje que tal vez las jóvenes sí te van a entender, pero las hermanas mayores ya no. Y viceversa. Entonces, tú puedes observar a tu audiencia, ver su contexto, como ya tienes el propósito, que el propósito es dar un mensaje, que es la palabra de Dios, con claridad y sencillez, comienzas a enseñar, comienzas a compartir. Pensemos que vas en la combi y el Señor pone en tu corazón que tienes que evangelizar al que va a tu lado. Dices, ni lo conozco, no sé nada de su contexto y solo tengo 10 minutos que le puedo compartir. ¿Cómo conecto? ¿Cómo puedes conectar con alguien que tienes 10 minutos? Vas en la combi, no conoces absolutamente nada de la persona. ¿Me pasas mi pasaje? ¿Está fuerte el calor? ¿Qué feo viste? Sí, imagínate que el día lunes vas en la combi y va un chavo con la playera de México. Y sí, ya no. Entonces es poder decir, está duro el calor, me pasas mi pasaje. Y aquí el asunto, nuevamente, estamos en homilética, aquí el asunto es cómo el llama atención es tu primer frase. ¿Cómo esta primer frase tiene que ser la puerta para seguir? Y entonces, ahora pensemos, ¿cómo voy a empezar a conectar lo que quiero decirle? Acuérdate, ¿cuál es el propósito? Compartir el Evangelio. ¿Cómo conecto me pasa mi pasaje? ¿Cómo conecto hay calor? ¿Cómo conecto perdió México? ¿Cómo conecto esto con lo que sigue? Yo tengo un propósito. ¿Cuál es el propósito? Compartir el Evangelio. Hay quienes son tan directos que no andan buscando un conector. Hay quienes llegan y dicen, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Así. Hay un predicador que a cada compañero de trabajo que llega y le dice, mira, quiero hablar contigo sobre el Evangelio. ¿Quieres que lo hagamos ahorita o a la hora de la comida? Ahora, seamos honestos, no todos tenemos ese valor. Porque ese es valor. Es decir el de la combi, hey,
¿Sabías tú que si no te arrepientes te vas al infierno? Entonces, como no nos animamos a decirle eso, porque esa es la verdad, ¿ah? No nos animamos. Nos da. No voy a pegar, dice. Nos da pena, nos da miedo. Y entonces, pasan los 10 minutos, tú estás todavía luchando en cómo le hablo, cómo le digo, Señor, ayúdame, Señor. Y ya cuando abres los ojos, ya ni está. Y perdimos una oportunidad de compartir el Evangelio. Pero el domingo, ¿qué cantamos? Señor, haznos un siervo para tu gloria, ¿no? Y cuando hay oportunidad, no lo hacemos. Entonces, contexto de la audiencia. ¿Qué hacer cuando tienes poco tiempo? La vez pasada hablábamos lo que algunos dicen que el evangelio del elevador. ¿Cómo le compartirías el evangelio a una persona que los dos se suben al elevador y solo tienen esa oportunidad en lo que llegan al primero o segundo piso? ¿No? Entonces, es importante cuando enseñamos encontrar un punto que nos conecte con la audiencia. La audiencia puede ser ese desconocido que está a tu lado en la combi, o en el avión, o en el camión, o en el mercado, y que Dios te está diciendo, háblale, háblale de mí. Imagínate en el mercado y están ahí comprando y le vas a compartir a alguien y decir, hey, qué caro está el aguacate. Pero está más caro vivir sin Cristo. No lo sé. ¿Saben cómo se perfecciona esto? Practicándolo. Porque es más, puede que en una, híjole, te fue súper bien. Y en la otra, hasta en el Facebook te sacan de, estás molestando. ¿Sí? Pero, nuevamente, ¿qué nos enseña el Señor? Ir y... Entonces, hermanos, este curso lleva el propósito de que aprendamos a compartir el mensaje con las herramientas que Dios nos ha dado en el estilo que tenemos. Número 5. No, mejor ahí la dejamos, que ya faltan 15 minutos. O, a ver, quiero a ver, abrir este pequeño espacio para que nos dé tiempo. Acuérdense, homilética es la ciencia o arte que enseña principios que se aplican para la enseñanza, ya sea cristiana, que se aplica de manera general desde al 1-1 hasta estar ante 1000 personas, o en tu profesión, en tu vida diaria. Vamos viendo 4 puntos. Número 1, aprender a diferenciar el estilo del contenido. Es más importante el contenido, pero el estilo cuenta mucho. Es importante también. No nos enfoquemos solo en estilo, olvidándonos del contenido. Cuando compartamos, cuando enseñemos, lo hagamos con claridad y sencillez. ¿Te imaginas ir a un gimnasio y que el coach en tu primer sesión te enseñe con puros términos que tú nunca has escuchado? No, y que tú esto y tus no sé qué y tus... Es como, yo solo vine aquí porque ando gordo y quiero bajar de peso. Ay, ayuda. Yo vengo, no, ya. 50 push-ups, vamos a decir, no sé cómo. O sea, entonces esto se aplica en todo. Porque todos en algún punto enseñamos.
Y deberíamos de estar preocupados si no estamos enseñándole a nadie, porque entonces significa que no estamos haciendo discípulos. Y entonces si no estamos haciendo discípulos, estamos siendo desobedientes con Dios. No perder el propósito. ¿Cuál es el propósito? Compartir el mensaje del Señor. Y el contexto de la audiencia. La próxima semana vamos a entrar un poquito a la elocuencia. ¿Qué es la elocuencia? ¿Cómo trabajar la elocuencia? Vamos a tener algunas advertencias y ya vamos a empezar con otras cosas prácticas. Pero para ir cerrando, que nos quedan 10 minutos, comentarios, preguntas, dudas. A ver.